Hoy vamos a meternos de lleno en un tema muy complejo y, la verdad, muy doloroso de la historia de Colombia. Nos vamos a guiar por los hallazgos del Centro Nacional de Memoria Histórica para analizar, a través de varios casos, la tragedia de la desaparición forzada. Y así tratar de entender cómo funcionaba, quiénes estaban detrás y, claro, el impacto que dejó. Miren este número, 60.630. Es que no es solo una cifra. Según el informe oficial, hasta encontrarlos, este número representa a cada persona que fue desaparecida en Colombia durante el conflicto armado. Es una cantidad que te obliga a detenerte y a querer entender qué pasó. Ok, para que todos estemos en la misma página, es clave entender bien la definición, porque esto no es un secuestro cualquiera. Lo que define a este crimen, y aquí está el punto central, es que participa el Estado, ya sea directamente o permitiéndolo, y que después niega saber qué pasó. Deja a las familias en un limbo, en una incertidumbre que es una tortura. Bueno, viajemos un poco en el tiempo para ver los inicios. ¿Cómo empezó esta práctica tan terrible? El informe nos lleva a los años 70 y 80, cuando se empezaron a registrar los primeros casos que, lamentablemente, marcarían un patrón a seguir. En esta línea de tiempo se ve clarísimo cómo se fue armando todo. Primero, Omaira Montoya en el 77, que es como el primer caso oficial que se documenta. Después, en los 80s, la cosa se pone peor contra militantes de izquierda, como Díaz y López, en una zona que ya estaba bajo control paramilitar. Pero el caso de Luis Fernando Lalinde, ese es un antes y un después. La lucha de su mamá fue tan, pero tan incansable que logró llevar el caso a instancias internacionales por primera vez. Y eso, claro, sentó un precedente importantísimo. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta primera etapa? Pues que la desaparición forzada nació como una herramienta de represión política. Clarísimo, el objetivo era uno: silenciar a los que pensaban distinto, a los que se organizaban, a los que eran una piedra en el zapato para el poder. Y bueno, la estrategia de los perpetradores se volvió todavía más retorcida. Ya no se trataba solo de desaparecer a los opositores. Empezaron a irse contra cualquiera que se atreviera a buscar, a preguntar, a exigir justicia. Por ejemplo, el caso de Víctor Manuel Izaza, un líder sindical. En 1987 lo sacan de una cárcel municipal. ¡De una cárcel! Estaba, se supone, bajo custodia del Estado. Esto ya nos habla de una impunidad total. Y luego tenemos a Alirio de Jesús Pedraza, desaparecido en 1990. Y aquí la historia tiene una ironía macabra. ¿Saben qué estaba haciendo Pedraza? Estaba redactando, ni más ni menos, que la primera ley para castigar la desaparición forzada. Lo desaparecieron mientras intentaba crear la herramienta legal para combatirla. Es terrible. Y para cerrar este círculo de horror, el caso de Ángel Quintero. Él era parte de la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Un día del año 2000, testificó sobre sus propios familiares. Ese mismo día, lo desaparecieron a él también. El mensaje era brutalmente claro, ¿no? Buscar la verdad te convertía en el siguiente de la lista. Ya no era solo callar al opositor, sino garantizar la impunidad atacando a cualquiera que intentara buscar justicia. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? El informe es muy claro. No era un solo grupo. Era una telaraña de complicidad, una red siniestra de colaboración. Este gráfico lo explica todo. El informe no solo apunta a agentes del Estado por un lado o a paramilitares por el otro. No, lo que subraya, y esto es fundamental para entender la magnitud del problema, es la colaboración sistemática entre los dos. Una alianza que permitió que este crimen creciera y fuera cada vez más cruel. Y esa colaboración dio pie a una de las cosas más oscuras que pasaron, los llamados falsos positivos. Miren el caso de Alex Fabián Vargas. La versión oficial del ejército fue terrorista muerto en combate. Pero lo que la investigación demostró fue otra cosa. Era un civil, lo detuvieron, lo desaparecieron y lo ejecutaron para hacerlo pasar por una baja guerrillera e inflar resultados. La desaparición era solo el primer paso. Esta frase del informe, que cita a la Corte Suprema, es demoledora. Cuando se investiga la desaparición de unos investigadores judiciales en Sucre, se llega a esta conclusión. El paramilitarismo no era solo un grupo de ilegales, era un proyecto con el apoyo de las élites políticas y económicas de la zona para controlar el territorio.
Y por si fuera poco, la desaparición forzada también se usó como un arma estratégica. Miremos el caso de Amparo Tordesillas. Estaba en marcha una negociación de paz. Ella era una figura clave en esos diálogos. Y la desaparecen. La conclusión del informe, que el objetivo era simple y llanamente sabotear ese proceso de paz. Y con todo esto llegamos a la parte final, que nos recuerda algo muy importante. No estamos hablando solo de historia. Esto es una herida que, para miles de familias, sigue abierta hoy en día. El caso de Sandra Viviana Cuéllar, una activista ambiental desaparecida en 2011. Ojo, 2011, no en los 80s. El informe presenta su caso como una prueba de que las fallas del Estado para buscar a los desaparecidos seguían ahí, que las políticas públicas simplemente no estaban funcionando como debían. Y esta es la pregunta que nos deja el informe, y con la que quiero cerrar, porque al final no se trata solo de cifras o de casos para un archivo, se trata de una memoria colectiva que está rota, de miles de historias sin un final. Y la búsqueda de cada desaparecido es, en el fondo, la búsqueda de una verdad que un país entero necesita para, algún día, poder empezar a sanar.